nombre es Naomi Odet y hoy les haré un tour por Alemania para que conozcan un poco acerca de su historia y algunos temas que son muy importantes. Pónganse cómodos y espero disfruten de esta plática. Bueno, les hablaré acerca de varios temas que fueron cruciales o muy importantes en la historia de Alemania, tales como el Muro de Berlín, la Guerra Fría, errores de líderes que condujeron a la crisis de la URSS, la política de Mikhail Gorbachev por rescatar el socialismo, el efecto dominó en Polonia, bueno, más bien que empezó en Polonia, consecuencias sociales de la caída del bloque socialista, entre muchos otros. Ok, les hablaré acerca de del Muro de Berlín. Antes de empezar, me gustaría ponerlos un poco en contexto y bueno, les hablaré un poco acerca de los antecedentes. Los antecedentes vienen antes de la Guerra Fría. De hecho, pues nace tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Berlín quedó dividida en 4 sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron 2 monedas, 2 ideales políticos y finalmente 2 Alemania. En 1949, los 3 sectores occidentales, estadounidense, francés y británico, pasaron a llamarse República Federal Alemana, RFA, y el sector oriental, soviético, se convirtió en la República Democrática Alemana, RDA. Berlín quedó dividida y crearon 81 puntos de paso entre las 2 zonas de la ciudad. La construcción del Muro de Berlín y especialmente su caída han formado parte de los momentos más importantes de la historia del siglo XX. Este muro dividió Berlín en 2 partes durante 28 años, separando a familias y amigos. La maltrecha económica soviética y la floreciente Berlín occidental hicieron que hasta el año de 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania oriental para adentrarse en el capitalismo. La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de la población que sufría, especialmente de altos perfiles, y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 2. A la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las 2 partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra. Muy impresionante, ¿no? Este tema se me hace muy impactante porque tan solo imagínense que en una noche cualquiera construyan un muro y te digan que ya no puedes ver a tu abuelita o a tu amigo que está del otro lado. Para mí sería muy fuerte todo esto. Este muro impedía el escape de los ciudadanos inconformes con el régimen comunista impuesto por la Unión Soviética. Acompañado al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa con el depósito cargado de balas. Aún así, fueron muchos los que lo intentaron. Entre 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro de Berlín y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento y la última de ellas fue el 15 de febrero de 1989. La Guerra Fría. Bueno, después de esto pasamos a la Guerra Fría para también adentrar un poco en el tema. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico, iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. La Guerra Fría se inició poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, como ya lo había mencionado, en el año 1947, y fue a causa de que tanto Estados Unidos como la URSS querían expandir sus creencias
ideologías y visiones. Básicamente la Guerra Fría se inició por qué lado era ocupado en esa zona, y si capitalismo o socialismo comunismo. Más allá de las cuestiones geopolíticas y el conflicto de intereses entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue más que nada eso. La Guerra Fría también supuso un abierto enfrentamiento entre dos formas muy diferentes de concepción sobre la sociedad, la cultura y la economía. El bloque capitalista se fundamentaba sobre los conceptos de libertad, democracia, propiedad privada y comunismo. En cambio, el bloque comunista se apoyaba sobre la disciplina, sobre la listo, perdón. ¿En qué me quedé? Cierto, perdón. El bloque capitalista se fundamentaba sobre la libertad, la democracia, propiedad privada y comunismo, y en cambio el bloque comunista se apoyaba sobre la disciplina, el control económico, la igualdad social y la comunidad. Estas concepciones de la sociedad demostraron ser incompatibles entre sí, mientras que la Unión Soviética promovía la uniformidad entre sus habitantes. Los Estados Unidos celebraban la diversidad y la libertad de elección, mientras que la Unión Soviética controlaba rígidamente su economía. Los Estados Unidos promovían el libre mercado y el comunismo. El mundo se encontraba virtualmente dividido entre dos formas muy diferentes de vida. El Muro de Berlín fue considerado por muchos la máxima representación de la Guerra Fría, la división de Europa y el mundo en dos bloques completamente enfrentados, así como el temor a la guerra nuclear. El Muro de Berlín simboliza la división ideológica durante la Guerra Fría entre los países de la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y los aliados del capitalismo, liderado por los Estados Unidos de América. Ok, ahora les voy a hablar acerca de algunos errores que cometieron los líderes, como lo fueron Leonid Brezhnev, Yuri Andropov o Konstantin Chernikov. Leonid Brezhnev. Él fue secretario general del Comité Central Partido Comunista de la Unión Soviética, que presidió el país desde 1964 hasta su muerte en 1982. Su mandato de 18 años como secretario general fue uno de los más largos. Contribuyó a la distensión internacional, pero se despreocupó de la política interior, que divino casi tailanista en manos de sus colaboradores, y dejó caer al país en una crisis irreversible. Aumentó la represión interna, decretó la expulsión de disidentes, como el escritor Solzhenitsyn. También recluyó al físico nuclear Sarahov en Gorky y ordenó el aplastamiento sin complementaciones de la primavera de Praga. Mal funcionamiento de la planificación centralizada también. Faltaban mecanismos para tomar decisiones adecuadas y controlar la producción. Carencia de incentivos económicos para los trabajadores, que facilitaba el absentismo laboral, y pues dificultades para la innovación tecnológica muy grandes si establecemos una comparación con las economías occidentales. Yuri Andropov. Él fue un político soviético y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética desde el 12 de noviembre de 1982 hasta su muerte 15 meses más tarde. Tras ingresar al Partido Comunista en 1939, ocupó varios cargos dentro del mismo. En 1954 fue nombrado embajador en Hungría, puesto que ocupó hasta 1957 y, según los historiadores, desempeñaría un rol importante en el aplastamiento de la rebelión que estaba dado contra el gobierno comunista en 1956. Tras volver a Moscú, continuó su carrera encabezando el departamento de relaciones con los partidos comunistas y obreros de los países socialistas hasta 1967, año en el que fue nombrado director de la
KGB y estaría al frente de esta agencia hasta 1982. Tras la muerte de Leonid Brezhnev en 1982, fue elegido el secretario general de la PCUS y un año más tarde, presidente del Presidium del Soviético Supremo de la Unión Soviética. Su corto mandato estuvo orientado en un sentido como en un sentido formamentista o reformista más bien, tratando de pues aligerar el peso de la burocracia y revitalizar la economía y la administración del país. A pesar de sus esfuerzos, el único logro que obtuvo fue prolongar el estancamiento, empeorando la situación, convirtiéndola en un proceso de decadencia. Konstantin Chernenko. Él fue un político soviético, máximo dirigente de la Unión Soviética entre 1984 y 1985. Cuando llegó al poder, él ya tenía 73 años, probablemente, por lo que se le consideró que no tenía las capacidades suficientes y necesarias para su gubernatura. Ingresó al Partido Comunista de la Unión Soviética en 1931, participando de forma destacada en la práctica política del estalinismo durante la década de los años 1930. Apenas llevando un año en el poder, aquejó de graves problemas de salud y falleció en marzo de 1985. Carecía de los conocimientos necesarios para su puesto y obligaciones, pues no tenía una visión de lo que podía ser su gobierno. Aunque tuvo buenas intenciones, realmente no mejoró a su país, quedándose en un estancamiento. Ok, la política de Gorbachov, más conocido como Mikhail, por rescatar el socialismo. Él estuvo en el poder de 1989 a 1991 por la disolución de la URSS, y su principal objetivo al entrar eran las reformas con sus dos métodos: la perestroika, que significa reconstrucción, y quería reestructurar y modernizar la economía perdida, consiguiendo la independencia comercial y autogestación financiera para manufacturas, entre otros elementos, y la Glasnost, que significa transparencia, y buscaba que la política fuese más amplia y sin tanta corrupción dentro, además de una libertad de expresión. Surgen todo tipo de negocios que apoyen la economía interna. Se liberó a presos políticos y se permitieron las manifestaciones. En cierta parte se cree que este fue un error de su parte, ya que debilitó el comunismo en su país al suavizarlo, pero se hicieron tipos de arreglos con Estados Unidos. Se debatieron una serie de ideas reformistas y, por administradores de mentalidad tecnocrática, que a menudo utilizaban las instalaciones de la Liga de Jóvenes Comunistas como foros de discusión. La caída del muro de Berlín. Hace 30 años más o menos, la noche del 9 de noviembre de 1989, fue derribado el muro de Berlín, que dividió la capital alemana durante otras casi 3 décadas. La población alemana de Berlín, que dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría y a la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. El 9 de noviembre de 1989, la RDA afirmó que el paso de Oriente a Occidente estaba permitido. ¿Por qué? Porque para ese año muchos alemanes viajaban a Hungría a pedir asilo a las embajadas de la RFA. Esto generó grandes manifestaciones a tal punto de persuadir el gobierno de RDA de autorizar el paso. La caída vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo. Este hecho motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz, que llevaron a que ese día, el 9 de noviembre de 1989,
la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. El anuncio de un alto funcionario de Alemania Oriental precipitó la caída del muro. Los funcionarios tenían la intención de introducir los cambios al día siguiente, pero cuando se le preguntó en la conferencia de Schabowski, dijo: esto ocurre, que yo sepa, inmediatamente, sin demora. Dichas palabras provocaron que miles de personas se fueran hacia el muro exigiendo a los guardias que abrieran las puertas. Los guardias del paso fronterizo de Bornholmer dejaron pasar a los primeros ciudadanos de la RDA hacia Berlín Occidental a partir de las 21:20 horas. Miles de personas cruzaron en las siguientes horas a Alemania Occidental, algunas por primera vez en sus vidas, provocando la rápida caída del muro. Schabowski, portavoz del gobierno de la RDA, anunció en una conferencia de prensa que las restricciones de viaje para los ciudadanos del este se levantarían de inmediato. Una vez que cayó el muro, todo aquello que los alemanes orientales alentaban de sus vecinos del occidente, la televisión a color, abundantes bienes de consumo, ciertos lujos, empezó a llenar las grises y llenas escasas calles de la RDA. Muchos lo calificaron como un milagro, ya que pues esta revolución pacífica de 1989 llevó a la desaparición de Alemania Oriental en menos de un año. El entonces líder de Alemania Occidental, Helmut Kohl, inició las negociaciones que conducirían a la rápida reunificación del país. Kohl convenció a Gorbachev de retirarse de Alemania Occidental. Los muchos de soldados soviéticos, los millones de soldados soviéticos estacionados en el este fueron enviados a casa. Los gastos fueron pagados por el gobierno occidental, que pues también insufló grandes sumas de dinero para reactivar económicamente la parte este. Incluso antes de la reunificación, Alemania del Este ya había cambiado su moneda por el marco de Alemania Occidental. El 3 de octubre de 1990 la reunificaron, se hizo realidad, y ese día dejó de existir formalmente la RDA. Esto es algo muy impactante. De hecho, les quise compartir este tipo de fotos porque es un tema que se me pone la piel chinita el ver cómo las personas pues dejaron de ver a sus familias, y aquí puse unas imágenes de los reencuentros que se pudieron captar en ese momento. Entonces espero que esto también les transmita como a mí me transmite. El efecto dominó. Al caer el muro de Berlín fue como un efecto dominó, ya que pues afectó a la URSS, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria y la República Dominicana Alemana. Todo empezó con la idea de Gorbachev, la cual pues impedía mantener la fuerza a los regímenes de las democracias gran facilidad en pocos meses. Tal como se habían configurado tras las sucesivas intervenciones soviéticas, debido a que no hubo una intervención soviética, los gobiernos fueron barridos con Polonia. Fue el país que inició el proceso revolucionario. Tras una serie de huelgas en el verano de 1988, el gobierno comunista, dirigido por un general llamado Jaruzelski, tuvo que sentarse a negociar con el sindicato Solidaridad. Los acuerdos de abril de 1989 pues significaron el reconocimiento legal del sindicato y la apertura de un proceso de transición democrática. Consecuencias de la caída del socialismo. Pues en esto hubo una crisis económica, también hubo la disolución de la URSS. En Estados Unidos se amplió el mercado, aparte de volverse una superpotencia. Algunos países perdieron su poder adquisitivo, lo cual hizo que tuvieran menos compras y ventas a nivel mundial. Y pues Estados Unidos, como ya dije, queda como potencia mundial y el proceso de globalización empezó a hacerse notar. La mayoría de los países dependieron del capitalismo. Creo que la gente quedó más contenta que descontenta, aunque realmente no hay mucha diferencia entre la cantidad de uno y otro. Conclusión. Bueno, como creo que ya lo había mencionado antes, este tema o este tipo de temas realmente me interesa mucho. Son
temas muy impactantes que siento que es bueno que nos informemos sobre ellos, que los sigan comunicando, que se sigan conociendo, porque como ya saben, la historia es algo muy importante que nos ayuda a no cometer los mismos errores en el futuro. Me informé sobre los líderes de nuestro pasado, como fueron sus victorias y derrotas, como cómo una persona puede influir tanto en un país que pues a veces, aunque estés en el poder, no cambias nada. Aunque tengas buenas intenciones de hacerlo, al final por complicaciones no se logra, pero aún así las personas unidas o el pueblo logra hacer una diferencia. Y son los que dicen que ya están hartos y pues hacen las cosas diferentes. La ambición, el egoísmo, la ignorancia y ese tipo de valores que creo que no se consideran valores, pues juegan un papel fundamental en la vida pues de las personas, pero también estos sí son valores: la esperanza, la perseverancia y la valentía. Pues la gente estaba muy limitada, había crisis económicas, entre muchas otras cosas, y esto ayudó a que se equilibraran las cosas. El tipo de sistema que tenían creo que tenía aspectos positivos, pero eran los más negativos, y por eso se decidió intentar otra cosa, como lo es el capitalismo, que desde mi punto de vista creo que pues es un poco mejor. Al final fue un cambio muy radical en la vida de miles de millones de personas y en la historia de la humanidad. Y pues en la historia de la caída del muro de Berlín, porque marcó muchas cosas y el comienzo de más. Pero volviendo a la pregunta principal de qué creo que fue que falló o qué cosas fallaron, siento que fue un fallo de las dos cosas, ya que el sistema, pues el sistema económico tenía cosas positivas y negativas, pero al final, aunque sea un buen sistema, si no lo sabes manejar o controlar, pues no sirve de nada. Pero de otro lado, el que se tiene que pues hacer cargo de manejarlo son los líderes. Y si ellos no lo pueden controlar, siento que menos la gente. Por eso creo que el fallo viene de las dos partes. Y pues muchas gracias, eso es todo por hoy. Espero que esto les haya servido para informarse un poco más acerca de Alemania y de su historia, y espero que realmente lo hayan disfrutado.